Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El libro que tengo en mis manos, Raúl Castro, un hombre en revolución, de Nikolai Leonov, es la gran motivación en torno a la cual girará el diálogo que les propongo en la tarde de hoy, cuando se están cumpliendo 58 años de la instalación o la fundación del Segundo Frente Oriental Fran País, un enclave de ideas revolucionarias y también de proyecto de lo que sería el Estado futuro en Cuba. Justamente en homenaje al 58 aniversario de la creación del Segundo Frente Oriental, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el autor de este libro. Yo les propongo acercarnos un poquito, brevemente, a la historia para entonces iniciar el diálogo con él a la vuelta. Acompáñenos, están invitados. Nikolai Sergeyevich Leonov, autor de la primera biografía del presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Raúl Castro, un hombre en revolución, nació el 22 de agosto de 1928 en una familia campesina rusa. Graduado en 1953 del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales, una de las universidades más prestigiosas en Moscú, iniciaría ese mismo año un viaje de entrenamiento en idioma español a México, durante el cual, y de manera absolutamente casual, conocería al joven Raúl. La amistad, nacida pocos meses antes del asalto al Moncada, dura hasta nuestros días y resulta importante protagonista de algunos de los episodios más trascendentes de las relaciones históricas entre la ex Unión Soviética y Cuba. Teniente general en retiro, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de Trabajo Diplomático del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Leonov fue jefe de la Dirección de Análisis del Comité para la Seguridad del Estado de la URSS hasta 1991, cuando solicitó su jubilación. Ha escrito numerosos artículos en publicaciones seriadas y 8 libros, entre ellos una biografía política de Fidel Castro. Ostenta varias medallas y condecoraciones, incluida la Orden Ernesto Guevara de primer grado, otorgada por el Consejo de Estado. En síntesis, brevemente, este es nuestro invitado, Nikolai Leonov. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que añoraba muchísimo conversar. Quienes le han conocido antes han generado esa ansiedad, y además este libro, que yo no he dudado en calificar de un libro, de una biografía que se puede leer como una película casi, sobre todo por su primer capítulo, Historia de una amistad. Como yo sé que hay muchísima gente que todavía no tiene el libro, podríamos empezar por ahí. ¿Cómo conoce Nikolai Leonov a Raúl Castro? Sencillamente porque tuve que cruzar el Océano Atlántico a bordo de un pequeño barquito italiano que se llamaba Andrea Gritti. Subí a bordo ahí en Génova y me esperaba un largo viaje que duraría un mes casi. Yo estaba espantado porque estaba solo, no acostumbrado al modo de vida de Occidente de aquel entonces, sin amigos. Y de pronto vi a 3 muchachos, 3 jóvenes latinoamericanos, que hablaban, para mi asombro y mi felicidad, hablaban español, que yo por lo menos podía defenderme. Y claro que trataba por todos los medios de acercarme a ellos, de entablar una conversación. Pero lo tenía prohibido. Bueno, lo tenía prohibido por las instrucciones muy rigurosas, pero la curiosidad y la necesidad de tener amigos es una cosa también perenne. Y vi que uno de los muchachos estaba leyendo un libro que me pareció muy conocido el libro. Yo me incliné un poco y vi en el lomo del libro el título del libro, que se llamaba El Poema Pedagógico. El libro soviético que me era muy conocido. De Anton Makarenko. De Anton Makarenko, famoso pedagogo. Y claro que ya entendí que el compañero que tenía este libro en las manos es más o menos de nuestra filosofía, de nuestro modo de pensar. Y cuando yo le pregunté de dónde cayó en sus manos este libro, me explicó que lo regaló un soviético ahí en Viena, y me enseñó la dedicatoria de este libro, que estaba escrito de puño y letra de un compañero mío al que yo conocí mucho en Moscú. Esto robusteció, ¿verdad?, mi curiosidad y mi interés. Le pregunté quién eran y de dónde iban. Y claro que yo, por mi lado, dije que yo voy a México a estudiar español, profundizar mis conocimientos. Y él se presentó como un estudiante del segundo año de la Universidad de La Habana, la Facultad de Derecho, dio su nombre,
¿Eh? Ahí estamos viendo fotografías. Estos son Ajá. los tres cubanos que están, es decir, bueno, supongo... Un cubano y dos guatemaltecos. Dos guatemaltecos, claro. Sí. Está el que sería luego el comandante Rolando, Ajá. Ricardo Ramírez, Bernardo Lemos, que murió Bernardo asesinado. Lemos Sí. y Raúl Castro. Eran Esta foto la tomé yo usando la cámara de Raúl. De Raúl, porque el único que tenía una pequeña, modesta cámara, ¿verdad? Y claro que yo quería guardar esta foto como recuerdo más valioso de este viaje. Ya ahí hay una tremenda casualidad, según usted cuenta en el libro. Primero, porque usted pudo haber hecho el viaje en avión, pero las instrucciones de su país era hacerlo en barco. Usted iba a tomarlo a Génova y se suponía que ellos lo tomaban otro barco en Francia, pero por una huelga coinciden, es decir, es absolutamente casual. Exacto, todo era absolutamente casual. Al lado mío eran unas instrucciones rígidas, quizá un poco estúpidas, ¿verdad? Y por parte de ellas era la huelga de por medio la que obligó a cambiar el itinerario. Y cruzamos a bordo del barquito un pequeño, de unos 5 o 6 mil toneladas. Es más bien barco de carga que de pasajeros, que hacía cantidad de paradas en el camino, ¿verdad? Cargaba mármol en Livorno, o cargaba emigrantes en Neapel, porque antes era todo al revés, no refugiados iban a Europa, sino la gente de la Europa posguerra iba a América Latina para buscar trabajo, buscar felicidad. Era un barquito, como ven ustedes, muy modesto. Estamos aquí nadando en la pequeña piscina. Es un transatlántico, pero pequeño, no era un Titanic, ¿Qué va? ¿Qué va? No obstante, había división de clases, según usted cuenta, es decir, los inmigrantes que viajaban en las bodegas no tenían el mismo estatus que quienes viajaban en la parte de arriba, ¿no? Es verdad, arriba íbamos no sé cuántos, 20 pasajeros nada más, pero se llamaba rimbombante la primera clase. No tenía nada que ver con la primera, como ves. Y abajo en la cubierta, claro, venían como 200 o 250 emigrados italianos que iban básicamente a Venezuela, ¿verdad? Y claro que los muchachos, yo los llamaba porque todos eran o de mi edad o más jóvenes. Usted tenía 24 años. Yo tenía me acercaba a 24 completos. A Raúl le celebramos 22 aniversario en la isla de Curazao. El 3 de junio. El 3 de junio. Es año 1953, lo comento para entender, si estamos hablando de un mes antes del asalto al cuartel Mosca. Exactamente. Y había una razón por la que usted no podía bajar en muchos de los puertos, que no tenían relación con la Unión Soviética. Casi en ninguna. Porque todos los puertos que tocaba el barco eran o españoles o portugueses. Y los dos gobiernos esos no tenían relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y no me dejaban salir del barco. Ellos tenían libertad, los latinoamericanos, y claro, me ayudaban mucho a veces comprando algunos pequeños souvenirs, plátanos. Cuéntenos la anécdota de los plátanos, porque hay una cantidad de plátanos que compraron en determinado lugar. Usted quería comer plátanos, no conocía la fruta todavía. No, realmente ahí en la Unión Soviética, en aquella época, no conocíamos las frutas tropicales. El plátano para nosotros era una cosa de fantasía. Y al ver esta cantidad de plátanos ahí en las islas... en Madeira, ya era en el Caribe. En Canarias. En Canarias, sí, en Canarias. Me dio tantas ganas de probar esta fruta exótica para nosotros, que yo he pedido a los compañeros que me compraran, no sé cuánto, 10 o 20 dólares. Se asombraron ellos, dicen, ¿para qué tanto? Fue un banquete para todo el barco. Pero yo no sabía ni el valor del dinero realmente. Digo, cómpralo por todo. Y tremendo asombro para todos los pasajeros de la primera clase aquella, cuando aparecieron compañeros trayendo sobre un tronco de madera 2 racimos enormes de plátano, como 40 o 50 kilogramos. Claro que todos se divirtieron. Ahora, la diversión terminó un poco triste. Al llegar al puerto de La Habana, usted ve que detienen a Raúl y a sus acompañantes. Es verdad. ¿Qué pensó en ese momento? No, a la compañera le dije, mire, esta es la escena, la escena de la lucha de clases, evidentemente, porque ante nuestros ojos, ¿verdad? Podíamos ver a través del cristal
en el puerto de La Habana cómo les estaban despojando de todo su equipaje, incluso revisando personalmente la vestimenta, y después lo llevaron bajo custodia, ¿verdad? ¿Dónde? No sabíamos nosotros. Claro que por poco las lágrimas salían, porque era una injusticia evidente. Ellos tenían lo único que, pero se consideraba como la literatura subversiva, comunista, ¿va? ¿Y usted guardó las fotos? ¿Usted guardó las fotos? Sí, estas fotos son las únicas que se salvaron de aquel viaje, porque también por las rigurosas instrucciones yo no podía dejarme fotografiarse con los extranjeros, ¿verdad? Entonces pedí a Raúl que me cortara de la película de él los negativos donde yo estaba con ellos. Él no estaba contento, supongo. Me decía, bueno, que los iba a ampliar y enviarme a México un álbum, pero yo era terco y insistí mucho. Y claro que él accedió, me regaló estos 12 o 13 negativos que se conservaron, lo único como recuerdo de este viaje. Yo quiero que no olvidemos esos negativos porque después vamos a hablar de esas fotografías y el papel que jugaron en la historia de las relaciones las relaciones Unión Soviética-Cuba. Si tengo un hermano que arde, hermano mestizo, hermano de hambre, empapo mis himnos con luz de su baile, tiñó mi bandera también de su sangre. Si tengo un hermano. Llegan a Cuba, son detenidos, Raúl y sus acompañantes, y sigue el viaje de Leonov para México, y allí va a trabajar a la embajada soviética, y allí tiene noticias del Moncada. Claro, un mes y medio de estar yo en México, todas las estaciones de radio, televisión y periódicos anuncian bajo unos titulares enormes que se produjo el asalto al cuartel Moncada y que los cabecillas son Fidel y Raúl Castro, ¿verdad? Al que yo acabo de conocer como un muchacho inteligente, bondadoso, abierto. Pero que nunca le habló de humor. Nunca, ni una sola palabra. Me habló un poco de Fidel, dijo que es abogado, que es muy izquierdista, ¿verdad? Pero no tocamos nunca el tema de posibles preparaciones del Moncada. Y así que, claro, yo me hice entonces un gran interesado en todo el curso histórico de Cuba. Allí en México usted no solo estudiaba el español en la universidad, sino que trabajaba estudiando el problema de es decir, la situación política en América Latina. ¿Es verdad? Pero Cuba no le importaba mucho a la Unión Soviética entonces. No le importaba mucho, pero sin embargo teníamos una tarea de vez en cuando, una vez al mes por lo menos, informar al Kremlin cómo iba desarrollándose la situación en Cuba. Y yo me encargué de este problema. Pedí el diario de la Marina, informaciones, Bohemia, recibí en México por el correo estas publicaciones, hacía mis informes. De ahí comenzó pues, más o menos mi trabajo de especialista en información, en análisis. Y yo enviaba esta información a Moscú. Se entera entonces que vienen para México, cuando le dan la amnistía a los presos en Cuba. Claro, yo seguía detenidamente todas las informaciones ligadas con los moncadistas. Cuando ellos vinieron a México, me enteré por la prensa que estaban aquí, pero yo no podía buscarlos, porque no sabía el estatus que tenían. Ni yo como diplomático tampoco tenía. Ni conservaba comunicación con Raúl. No conservaba y no habíamos nunca pensado en podernos ver otra vez. Y de pronto un día, casualmente otra vez, andando, haciendo compras ahí no sé qué, un sábado, me encuentro en una de las calles céntricas de México con un grupo de cubanos. Entre ellos me pareció uno muy parecido a Raúl. Incluso nos separamos ya 20, 30 metros y los dos volteamos la cabeza al mismo tiempo. Él me grita, Nicolás,
Yo digo, Raúl, hombre, nos abrazamos. Y ya comenzó, como decimos nosotros, otra etapa, ¿verdad? Él me invitó a su casa, dio la dirección. Era en Parán 49, que es la casa de María Antonia, la María Antonia González. Exacto. Y allí está con el Che, está Fidel. Allí conoce a Ernesto Che Guevara también usted. A Ernesto sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Muy sencillo, porque al tener la dirección y tener la invitación, yo cojo las cosas típicas rusas, ¿verdad? Un poco de caviar, un poco de dulce, y voy a esta casa. Me abre María Antonia, yo la conocí después mucho, y claro, con la cara de pocos amigos, porque yo era extranjero, extraño, no era del grupo que ella conocía perfectamente. Me dejó entrar. La casa era muy mal alumbrada. En el rincón estaba uno de los compañeros tecleando en la máquina algún documento con un dedo, ¿verdad? Vi un par de fusiles arrimados a la pared. Ya me di cuenta que era una cosa seria. Y cuando entré al cuarto donde vivía Raúl, él estaba encamado porque tenía gripe. Y al lado estaba Che Guevara. Entonces Raúl me lo presenta y dice que es un médico argentino que vino a ayudarme en mi dolencia. Pero realmente dice que vino a buscar un par de tabacos que acaban de llegar de La Habana de los amigos de ahí. Y comenzó la conversación que duró yo no sé cuánto, 3, 4 o 5 horas. Es decir, cuando nosotros ya nos fijamos en el tiempo. Che me atacaba con miles de preguntas, Raúl también, aunque Raúl realmente estaba un poco enfermo. Acordamos con Che que él un día iba a pasar por la embajada soviética para buscar los libros que le interesaban mucho. ¿Qué libros eran? Eran 3 libros, así se templó el acero, Un hombre de verdad y otro libro biográfico de Chapayev. Yo le di mi tarjeta para que pudiera encontrarme en la embajada. Le dije, bueno, usted puede venir cualquier día, yo le preparo los libros. Y un día apareció Che ahí en la embajada. Claro que me llamaron por teléfono, me bajé, nos abrazamos. Yo le traje los libros y queríamos nosotros salir a tomar cafecito o algo. Pero él me dice, mire, Nicolás, hoy tenemos muchas cosas que hacer. No da tiempo para las conversaciones largas. Será otra vez. Muchas gracias por los libros y nos despedimos. ¿Qué caro le costó a usted eso? La tarjeta que le dio al Che Guevara. Nadie sabía que nosotros despedimos por mucho tiempo. Y pronto vino la famosa redada policíaca, cuando en las pesquisas en el cuarto de Che encontraron esta desgraciada tarjetica mía. Se armó una bronca, en la prensa aparecieron titulares de 1 metro de... La mano negra de Moscú. Peluda, la mano peluda del Kremlin. Yo no tenía ninguna relación ni con la mano ni con... Y claro que cuando se enteró el embajador de que yo tenía esos contactos con compañeros que estaban ya tildados ahí por la prensa como elementos subversivos, que eso, que otro, me dijo que yo no era apto para el servicio diplomático y que tenía orden tajante de Moscú para que yo regresara lo más pronto posible. ¿Fue castigado? Sí, fui castigado y separado del servicio diplomático casi para siempre. Casi para siempre, porque también por ellos volvió al servicio. Bueno, no exactamente diplomático. Vamos a hacer brevemente lo que nos queda de esta historia de una amistad, que es el primer capítulo de este libro fascinante. Si les resulta fascinante esta conversación, imagínense leyendo el libro, y yo sé que ya algunos dirán, bueno, pero no lo tengo, no me generes ansiedad. Realmente pasa que a usted lo devuelven a Moscú, lo ponen a trabajar en una editorial lejos de Cuba, de todo lo que tenía que ver con Cuba. De todo, absolutamente. Pero usted se fue pensando, y ahí está recogido en el libro, que aquellos jóvenes que había visto en la casa de María Antonia serían mártires o héroes. Es verdad, porque la impresión que me causaron era tan profunda que yo en mi vida no he encontrado, ni antes ni después, aunque ya vivo bastantes años en la Tierra, la gente tan cargada de energía revolucionaria, de tanta decisión, de tanta abnegación. Y por eso les dije que estos muchachos van a ser o héroes nacionales o mártires. No les queda otro destino. Y de veras después toda la vida fue confirmando estas palabras que yo formulé para mí mismo.
Claro, yo estaba siguiendo siempre todas las etapas de la lucha revolucionaria y cuando ya se acercaba la victoria de los barbudos, del ejército rebelde, un día de pronto aparecieron los señores enviados por el Kremlin, me buscaron y trajeron al Kremlin y dicen, ¿es verdad que usted conoció a los hermanos Castro, a Che Guevara en México? Yo les dije que sí. Me pidieron pruebas y afortunadamente jugaron este papel decisivo los 13 o 12 negativos que... Las fotos de la Andrea Gritti. Las fotos de Raúl, de Andrea Gritti. Cuando yo los presenté al gobierno soviético, se dieron cuenta que realmente yo tenía un contacto amistoso, pero directo con ellos. Pidieron las primeras opiniones, qué clase de gente eran, a dónde tiraban, como dice. Y yo di mi impresión, sinceramente, y por varios años me he convertido en un asesor, ¿verdad?, en asuntos cubanos, aunque nunca estuve, como usted sabe, en Cuba. Pero la impresión de los muchachos era una cosa muy profunda y muy fuerte. Aunque este capítulo no se cierra hasta el día de hoy, que usted mantiene una amistad de 63 años ya con Raúl y que atraviesa todo el espíritu de este libro, hay un momento capital que yo decía en que van a ser fundamentales esas fotos, que es cuando también lo mandan a buscar a usted para invitar, para relacionarse con la Revolución Cubana y la visita que va a hacer después Anastas Mikoyan a Cuba. Vamos a contar brevemente esto porque tiene mucho valor también. Anastas Mikoyan era segundo hombre por su influencia en la jefatura soviética. Parece que recibió encargo directo de Khrushchev de ir primero a México y después a Cuba para ver qué cosas se puede hacer para los países latinoamericanos en plan de hacer un frente común contra el enemigo de siempre, ¿verdad? Y entonces Mikoyan me invitó, vio las fotografías de las que estamos recordando, preparamos un álbum muy bueno, fue el primer regalo para el futuro general de ejército, ¿verdad? Yo compré por encargo de Mikoyan los primeros regalitos para revolucionarios, eran las pistolas, desde luego, las pistolas de combate y las pistolas de entrenamiento para los tres, Fidel, Raúl y Che, ¿verdad? E incluso me encargaron entregarlos personalmente. Yo visité a menos Fidel, porque a Fidel le entregó directamente Mikoyan. Claro, pero mientras usted hablaba, estamos viendo otras fotos que vienen después, porque esta imagen es ya Raúl de visita en la Unión Soviética en junio de 1960, y eso también es responsabilidad suya. Sí, en gran parte. Porque... Y también la atraviesa una historia que no se puede creer. ¿Cómo se...? Mire, después de la explosión del barco Le Couvre, ¿verdad?, y pérdida de todas las posibilidades de adquirir armamentos en otros mercados, la dirección revolucionaria, desde luego, busca el armamento detrás de la cortina de hierro. Y Raúl fue encargado por Fidel buscar este armamento. Él va a la República entonces socialista de Checoslovaquia. Entonces Khrushchev personalmente me llama y dice, mire, vete a Checoslovaquia. Y sin decir nada, ni a las autoridades, digo, embajadas soviéticas, ni a las autoridades checas, busca establecer contacto con Raúl e invítalo personalmente a Moscú. Digo, mire, ¿por qué tanto secreto y tanto misterio? Es una cosa oficial, podríamos hacerlo, pero francamente, supongo, no lo sé exactamente, pero no estaba seguro Khrushchev que iba a aceptar la idea directamente Raúl para ir a la Unión Soviética y tratar el asunto de armamento ya con la Unión Soviética. Por eso, como prueba, ¿verdad?, escogió este camino, enviarme a mí como un amigo, a ver si hay un rechazo. Bueno, nadie lo sabe. Un viaje absolutamente secreto. Absolutamente secreto. Y sin decir a nadie. ¿Solo Khrushchev y usted? Solo Khrushchev y yo. ¿Y cómo encuentra a Raúl? ¿Cómo logra esa fotografía? ¿Qué milagro la hace posible? Estos ya están en Moscú. Pero en Checoslovaquia yo no podía entrar en contacto con Raúl, que estaba rodeado por la escolta checa, desde luego. Pero yo estaba seguro que Raúl me reconoce cuando va a pasar frente a un lugar donde yo estaré sentado.
Entonces 2 o 3 horas esperaba la comitiva de los carros de Raúl, comiendo unas fruticas que cerezos parece. Después 30 años no he comido esos cerezos porque tragué como 3 kilogramos durante Esperando que pasara Raúl. Que pasara Raúl. Y mire, otra vez casualidad, cuando apareció la comitiva, el carro de Raúl enseguida frenó. Raúl apareció por la ventana y dice, ¿tú qué haces aquí, hombre? Bueno, tuve que inventar la primera mentirita, ¿verdad? Digo, bueno, vine aquí a unas competencias deportivas. Vamos, súbete al carro. Y para el espanto de la seguridad checa, me metió al carro, llegamos a la casa, la villa que ocupaba. Después, en un pequeño aparte, yo le digo, mire, Raúl, realmente me mandó Khrushchev, que me encargó de invitarte a Moscú para una conversación ya secreta contigo, a solas. Claro que Raúl me dijo que iba a consultar con Fidel, ¿verdad? Y dentro de 2 días iba a dar respuesta. A los 2 días vino OK de comandante en jefe y nosotros regresamos ahí a Moscú ya vencedor, yo en vencedor, ¿verdad? Porque cumplí el primer encargo directo del primer ministro y del primer secretario del partido. Bueno, estamos hablando de la historia de una amistad. Está llena de casualidades y causalidades. Porque también si no hubiera sido amenazada Cuba, si no hubiera habido el atentado de la Cubre, Cuba no hubiera necesitado adquirir armas, no hubiera necesitado, y quizás, quién sabe, si aquel pasaje del Andrea Gritting hubiera quedado solo como una buena amistad en el tiempo. Pero ya ven cómo cambió la historia, ese encuentro que se produce entre el 5 de mayo y los primeros días de junio del año 1953. Pero viene esa guerra que ya sabemos, la segunda guerra por nuestra independencia, la definitiva, y Raúl funda el Segundo Frente Oriental, que hoy está cumpliendo 58 años. Vamos a ver un breve material preparado por la periodista Gladys Rubio, es parte de un documental de Gladys Rubio, Los Caminos del Segundo Frente, y regresamos para seguir conversando con Nikolai Leonov, el creador, el autor de Raúl Castro, un hombre en revolución. Siga con nosotros. El 1 de marzo de 1958, desde la región de la Sierra Maestra conocida por Pata de la Mesa, zona de la comandancia del Che, Fidel despide a 2 nuevas columnas. A la columna 3 al mando del comandante Juan Almeida, quien abriría el tercer frente al este de la Sierra Maestra, y a la columna 6 dirigida por el comandante Raúl Castro Ruz, quien establecería el llamado Segundo Frente en el territorio que se extiende desde Mayarí hasta Baracoa. A pie, ambas columnas avanzarían hasta el lugar conocido por Puerto Arturo, en la estribación norte de la Sierra Maestra. Allí la 3, comandada por Almeida, tomaría otro rumbo para fundar el tercer frente Mario Muñoz. La 6, al mando de Raúl, iniciaría el difícil cruce de la Sierra Maestra a la Sierra Cristal. Después de 10 días de caminata, la columna 6 llegaba a San Lorenzo el 10 de marzo. Finalizaba la primera etapa de la Operación Fran País y comenzaba un segundo paso, el arriesgado cruce de la carretera central. Aprovechando que las fuerzas de la tiranía festejaban el aniversario del golpe batistiano, en San Lorenzo los rebeldes tomarían varios vehículos y en ellos alcanzarían la carretera central por un punto entre Contramaestre y Palma Soriano, conocido por Cruce de Gladys. Avanzaron unos 50 metros por la carretera y se desviaron por un camino que marcaba la tienda El Molino en busca de las montañas. Por aquí continuaron buscando el norte, llegando a la zona que hoy marca este poblado, Jimbambay, donde abandonaron los vehículos para reiniciar la marcha a pie, que sería última etapa de la Operación Fran País. Subiendo montañas, atravesando ríos y cafetales, cortados los rostros con las hojas de la caña de azúcar. Extenuados y hambrientos llegaron a las 4 de la tarde del día 11 de marzo a Piloto del Medio, un valle de la anhelada Sierra Cristal. En solo 20 horas hicieron el cruce desde San Lorenzo hasta Piloto del Medio. La tropa había cubierto desde su salida del campamento del Che una distancia de 190 kilómetros, 70 kilómetros en vehículos y 120 kilómetros a pie. La operación Fran País se había cumplido y nacía ese martes 11 de marzo de 1958 el Segundo Frente Oriental Fran País.
El Segundo Frente Oriental, Fran País. A mí me llama mucho la atención que en este libro de repente está el amigo que cuenta la historia de la amistad, que le hace llorar a uno, reír de todo mientras lo lee. Y de repente aparece el historiador, el investigador histórico, que califica al Segundo Frente Oriental como república rebelde. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, por el espacioso territorio que controlaba el Segundo Frente. Ahí le digo que el territorio equivalía a la mitad de Bélgica, o a 5 grandes ducados Luxemburgo, ¿verdad? Que tenía un potencial económico muy grande. Ya no era cosa de sierra donde había poca población, era un pedazo de tierra grande, poblado, y además muchos ingenios norteamericanos. Y por eso el dominio de los rebeldes en ese territorio equivalía a la creación de una república en armas rebelde, porque toda la vida institucional de la revolución nació ahí en el Segundo Frente, porque Raúl, todas las leyes, organizaciones campesinas, obreras, el sistema de abastecimiento del ejército, todo el sistema logístico de la administración de la zona en lo civil, en lo militar, en corto tiempo estaba formado casi idealmente ahí en aquella zona enorme. Incluso cuando la gran ofensiva contra el baluarte de Sierra Maestra, Fidel no tocó en las fuerzas de Raúl del Segundo Frente, porque consideraba eso como una reserva estratégica donde se puede apoyarse en caso de algún fracaso ahí en otros frentes, ¿verdad? Y además por la lejanía del teatro de operaciones que era básico en aquel entonces. Era el periodo de una actividad muy intensa de Raúl como jefe militar y político de esta zona. Se formó realmente ahí un dirigente de una república rebelde. Y esto es lo que le sirvió después una gran experiencia. Y el encontronazo que tuvo con los norteamericanos, operación antiaérea, que le costó un regaño. Pero decía después claro, que seguramente tenía razón Fidel en criticarme, pero qué agradable es recordar aquello. La operación antiaérea en la que también fue personaje protagónico Vilma Espín, que está también en su libro, tiene un espacio importante, por supuesto. Sí, la conocimos mucho, yo y la familia. Vilma, claro, era una mujer excepcional. La recordaron ahora el día 8 de marzo, ahí los compañeros y compañeras fueron a visitar el lugar, el memorial del Segundo Frente, con las ofrendas florales dedicadas a Vilma. Era una mujer excepcional, y vamos a decir. Y por eso, claro que todo, incluso después, cuando ya pasaron los años de guerra, Raúl fue, creo que uno de los primeros en crear este memorial que es muy cosa emotiva. Yo lo visité como 3 veces, ¿verdad? Y cada vez la impresión que me causaba muy profunda, muy profunda. Ahí está donde hay una montaña de manto rojo, que es como la sangre derramada en esa zona, y están los nichos con todos los combatientes del Segundo Frente Oriental. Son imágenes muy emotivas, pero el tiempo corre y yo quiero también pasar ya a la relación. ¿Cómo desde la perspectiva, ya usted en ese momento empieza a trabajar para la famosa KGB, para la inteligencia exterior soviética? Sí, sí. De hecho, los enemigos de la revolución han dicho que han tratado de hacer ver que Leonov fue un KGB para reclutar a Raúl Castro. Me gustaría saber cómo es que ve este hombre que trabaja en el KGB, que recibe, que da sus valoraciones también, el progreso, el avance, la revolución que van dando, cómo la veía la dirección soviética. Bueno, los soviéticos, claro que después del triunfo de la revolución, descubrieron América Latina como un continente en llamas. Porque realmente antes del triunfo de la Revolución Cubana, América Latina era considerada en Moscú, en el Kremlin, como simplemente un patio trasero de Estados Unidos. En ningún organismo de Estado o del partido no existían organismos dedicados a América Latina. Por ejemplo,
en Minrex había un departamento de América. 90% de los empleados eran Estados Unidos. Estados Unidos. Incluido usted, que en algún momento Sí, también estuvo dedicado sí. al área de Estados Unidos. Sí, sí. Pero el triunfo de la Revolución Cubana cambió radicalmente esta opinión de América Latina. Se creó el Instituto de América Latina, se creó la revista América Latina, la que encabezó hijo de Mikoyan, porque vino compadre aquí, estuvo, no sé, un par de semanas, pero se volvió un pro-cubano para el resto de vida. Dejó todas sus aspiraciones de estudiar India, Pakistán, ya era cubanólogo hasta, dejó un libro perfecto dedicado al análisis de la crisis del Caribe. Así que en el Comité Central, en todos los organismos de Estado, se crearon organismos especializados en América Latina. Y Cuba ocupaba desde luego un lugar preferente. Bueno, claro, después las relaciones en plan económico, militar y los demás. Llegaron a ser las mejores relaciones del mundo entre dos países, la Unión Soviética y Cuba. Llegó a parecer que era una relación que no tenía manera de romperse nunca. Pero usted es testigo de los momentos amargos entre la Revolución Cubana. Fue traductor de momentos terribles, Crisis de Octubre, 1982. Cuéntenos brevemente. Francamente, yo era traductor de Raúl Castro, de Che Guevara y del comandante en jefe en los primeros 4 años de la Revolución Cubana. Después, yo no trabajaba nunca en Cuba. Por mi profesión, yo estaba siempre en México, en América Central, en Estados Unidos. Llegó a ser general del KGB. Llegué después a ser general de KGB, responsable de todo el trabajo de inteligencia en el hemisferio occidental. Pero para nosotros siempre había un solo enemigo. El resto nosotros considerábamos como posibles aliados o buenos partners, ¿verdad? Y seguía siempre manteniendo una estrecha relación con los compañeros cubanos, porque ellos conocían mejor América Latina, más profundamente. Y yo en mis trabajos profesionales muchas veces consultaba con los compañeros. Toda la actividad del gobierno soviético estaba en gran parte modelada por las opiniones de la dirección cubana. Yo me acuerdo un caso dramático. Imagínense, sin saber yo, en un profundo secreto, los militares soviéticos decidieron vender las armas a Pinochet, a Chile, en momentos cuando ya estaba tambaleándose el gobierno de Allende. Yo caí aquí en Cuba, en una conversación con los compañeros cubanos, les dije eso, que estaban los barcos en el mar con los tanques de artillería. Me recuerdo que los compañeros casi se brincaron, ¿verdad?, de las sillas y dijeron, ¿qué hacen ustedes? Ahí va a tener un golpe de Estado de un día para otro. Den la orden enseguida de devolver los barcos a sus puertos de partida. Yo mandé un cable urgente, claro, apoyado en la opinión de compañeros cubanos, y afortunadamente ningún barco llegó ahí, ningún barco trajo el armamento para Pinochet. Y ocurrió el golpe de Estado dentro de 1 mes y medio. Así que las opiniones de los compañeros siempre eran decisivas en momentos cruciales. Y claro que las revoluciones que tenían lugar en el territorio de América Latina, siempre sería necesario consultar con los compañeros sandinistas o el proceso panameño de la lucha por el canal, donde quiera que sea. ¿Verdad? Como decimos nosotros, un cerebro está bien, pero 2 es mucho mejor. De todas maneras, hay momentos críticos puntuales. Crisis de Octubre. Usted llegó a presenciar una pelea tremenda entre Fidel y Khrushchev, que da la medida también de la independencia con que siempre actuó Cuba. Afortunadamente, en momentos de la crisis de octubre, yo estaba en México, ya metido en mis trabajos de buscar la información sobre la posición de Estados Unidos, sus planes, pero me llevaron en 63 a Moscú para traducir el trabajo de Fidel. Y me recuerdo muy bien que en uno de los apartes ahí en el Kremlin, el día 1 de mayo de 1963, surgió una discusión demasiado aguda, diría yo, entre Fidel y Khrushchev. ¿Y usted traduciendo? Yo traducía, el único que estaba al lado. Pero estaba tan emotiva y tan creciente la tensión
que yo trataba de bajar un poco el tono, ¿verdad?, en las traducciones. Y sin embargo, parece que no alcanzaba éxito. Entonces quise tomar un traguito de agua y por mi torpeza cayó mi botella, rompió las copas, salpicó de mostaza los pantalones de Gromeco de otra gente, todo el mundo se levantó, se armó una bronca. Yo pensaba que se acabó mi carrera de traductor y de cualquier otra cosa, y que al día siguiente me iba a aparecer en Siberia, en algún lugar. Pero Khrushchev al día siguiente dice, bueno, tú hiciste con atención este escándalo para terminar nuestra discusión. Digo, me ocurrió así. Hay una foto en el libro que está, se ve Raúl en el momento amargo, como él mismo lo ha calificado, de su conversación con Andropov en el año 1982. Si me pueden ayudar con la foto mientras conversamos. Es un momento muy amargo. ¿Fue usted traductor también de este momento? No. Dios me ha salvado siempre de las traducciones difíciles y amargas. El traductor era soviético en esta conversación. No estuvo presente ningún traductor cubano, porque era una conversación muy secreta. El compañero que tradujo es un amigo mío, todavía vive, es viejito, desde luego, ¿verdad? Pero todo el mundo estaba obligado a guardar un secreto mortal, ¿verdad? O tumba. Yo incluso estoy seguro que no se llevó ningún protocolo, ninguna nota escrita de esta conversación. Y era muy amarga. Pero afortunadamente los dirigentes soviéticos continuaron la política visible como antes, ¿verdad? Venían los barcos militares aquí, seguían las visitas de alto nivel, militares y otras, seguían envíos de armamentos, pero nadie sabía que en el fondo la situación ya estaba muy mala, realmente. La Unión Soviética retiró su apoyo o promesa de su apoyo directo. Este apoyo fue garantizado por Khrushchev en aquella visita de 63, cuando le enseñó a Fidel los silos de los cohetes estratégicos, cuando le enseñó los submarinos atómicos con las armas estratégicas. Es decir, que a Fidel le dio todas las posibilidades de estar seguro que la Unión Soviética puede defender a Cuba desde su territorio. Pero esta vez me le retiraron esta sombría que tenía. En un momento de fuerte amenaza, Reagan amenazando a Cuba, el gobierno de Reagan, y Andropov le dijo a Raúl que no podía garantizar la defensa de Cuba. Es esa verdad amarga, ese secreto que fue guardado entre Fidel y Raúl durante largos años. Es verdad. Y que está recogido en este libro que estamos comentando hoy, Raúl Castro, un hombre en revolución, brevemente. Vienen después los momentos más amargos para Cuba y para usted también. El derrumbe de la Unión Soviética. Bueno, la situación esta, ni recordarla, porque es la experiencia muy dolorosa, muy dolorosa. Bueno, que como yo estaba prácticamente administrador de toda la información que caía en manos de KGB, yo estaba casi seguro a partir del 87 que la situación iba a empeorarse hasta el extremo, hasta la desaparición del sistema socioeconómico. Y claro que en 88, 89 ya iba empeorándose rápidamente la situación. La causa de eso es un tema de una discusión aparte, pero básicamente la destrucción y debilitamiento del partido. Esto es la base. Porque cuando se te sacan la columna vertebral, el resto ya se convierte en una masa biológica nada más. Y por eso lo que ocurrió ahí con Gorbachev fue la liquidación del partido. Esto fue la causa básica, la causa principal. Aún así, en esa época, Raúl Castro lo invita a usted a venir a La Habana y usted no quiere venir. ¿Y qué le dice Raúl? Está escrito aquí también. Es porque cuando comienza el periodo especial, ya conozco, me doy cuenta que qué doloroso, qué difícil, que por no decir dramático, es trágico casi para el pueblo cubano lo que ocurrió con la destrucción de la Unión Soviética. Me invita Raúl. Y yo me niego a ir porque me da pena ver los resultados de nuestra propia descomposición. Y él entonces me dice, si tú perdiste la fe en nuestra capacidad de resistir y vencer, entonces no vengas, quédate ahí. Y usted vino. Y yo vine enseguida. Vamos a hacer una pausa, porque también quiero que nuestra conversación de hoy
pueda hablar con las personas, que especialmente con Julio Cubría, el subdirector de la editorial Capitán San Luis, quien tuvo a su cargo esta bellísima edición de Raúl Castro, un hombre en revolución, de Nikolai Leonov. Si tengo un hermano, hermano que arde. Lo primero que me sorprendió fue la forma en que está escrito el libro. O sea, ese primer capítulo, esa aventura trepidante en el Andrea Gritti, donde suceden una serie de cosas increíbles que hacen imposible que se conozcan Leonov y Raúl, y que esa amistad dure durante tantos años, sorteando obstáculos increíbles como la desaparición de la Unión Soviética o del campo socialista. Fue algo que me impresionó mucho. Cualquier estereotipo que hubiera podido tener de lo que es una biografía se superó con ese primer capítulo. Ahí aprendí a conocer a un Raúl totalmente distinto, un Raúl que se atreve, que tiene opinión propia constantemente, que es una persona sencilla, amante de su familia, pero que le da todo por el país con una claridad tremenda. El libro me fue impresionante y no pude soltarlo desde la primera vez que lo leí hasta el fin. Me tocó la tarea de trabajar el diseño y la realización del libro. Era una tarea difícil porque tenía que representar gráficamente la personalidad del general de ejército Raúl Castro, ¿no? Traté de que fuera un diseño sencillo, que tuviera una letra que pudiera servirle a cualquier persona de cualquier edad, pero que no dejara de tener el libro cierta elegancia, que el libro fuera una obra bella en su conjunto. Recibir la tarea de editar el libro biográfico del general de ejército es un motivo de orgullo para todos los trabajadores de la editorial. También es una gran responsabilidad, por supuesto. Yo creo que la editorial engrandece su catálogo con una obra como esta. Si tengo un hermano, hermano que arde. Bueno, estamos viendo fotos suyas y de su familia que está ahí. Ya nos queda poco tiempo, pero quiero dedicarlo. ¿Qué le parece la edición cubana de este libro? Fantástica. La edición es estupenda, ¿verdad? Yo, al verla, no la pude comparar con la edición nuestra, que es mucho más modesta, ¿verdad? Y estoy asombrado. El enorme interés que me rodeaba siempre en los lanzamientos del libro. Yo pasaba horas y horas poniendo autógrafos en los libros, tanto aquí en la Feria Internacional del Libro como en la Villa Clara. Y sentí un enorme interés de los lectores de comunes y corrientes, ¿verdad?, para este libro. Usted tiene un libro que se llama Biografía Política de Fidel Castro. Sí. ¿Por qué biografía política? La biografía política es por una recomendación sencilla del comandante en jefe, porque cuando yo ya estaba preparado para comenzar el libro, yo tenía recopilada toda la documentación, yo le pregunté en una conversación personal, digo, Fidel, ¿en qué parte puedo tocar su vida personal? Y él me contestó, que déjeme por favor mi vida personal, que es el único tesoro el que yo tengo personalmente. Yo soy interesante al mundo como revolucionario profesional, como dirigente de una revolución. Ahí pueden hacer todo lo que encuentren en los documentos, en los recuerdos. La vida personal, déjenme, es lo último que me queda. Esa biografía política solo se ha publicado en Rusia. Esta biografía política fue publicada en 2 ediciones en Rusia. Y no sé, me parece por algunas informaciones no indirectas que fue traducida extraoficialmente aquí en Cuba, pero era no completa porque se terminó el manuscrito en el año 1990. Y mire qué pedazo de tiempo se quedó por delante. Así que es una biografía incompleta. Tenía que ser completada. ¿Será? ¿Lo será? Creo que sí. Ahora, le voy a preguntar también, el Che Guevara fue no solo aquel conocido en México, sino que después usted fue su traductor, hay varias fotos por ahí que lo atestiguan. ¿No ha escrito sobre el Che Guevara? Yo escribí en el año 1984 un artículo grande en el órgano teórico del Comité Central sobre Che Guevara.
porque ya se sentía un poco lo que llamamos nosotros el enfriamiento ideológico del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y el consejo de redacción de esta revista, que se llamaba Comunista, me pidió que escribiera un artículo sobre el Che. Y yo me dediqué a este artículo. Yo lo guardo ahí en Moscú. Lo llamaba yo como un comunista químicamente puro, el que no tenía absolutamente ninguna mezcla de ninguna otra ideología. Bueno, lo que se ve por toda la obra del Che, por su carta de despedida al comandante en jefe, que era un personaje, como decimos, sui generis, ¿verdad? Este tipo no aparece en otras revoluciones, lo conocemos. La revolución cubana es una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Dicen que hubo solo 4 revoluciones. La famosa francesa, la no menos famosa rusa, la china y la cubana. Porque estas revoluciones han influenciado tanto Que cambiaron al el mundo. desarrollo posterior del mundo que no pueden ser comparadas con otras revoluciones del mundo. Y los personajes de esta revolución, claro que merecen sus tomos en la colección de hombres ilustres de la humanidad. Ahora, el libro Raúl Castro, un hombre de revolución, ¿tiene segunda parte? Todavía no, porque este libro tiene... Llegó hasta el momento desafiante de la reconstrucción de las relaciones. Llegó hasta finales de 2014. Pero hay un subtítulo del libro en ruso. La biografía continúa. Y mire, cayeron después acontecimientos como el encuentro del Papa y patriarca ruso en La Habana, la visita de Barack Obama, lo que estamos esperando en estos días. Pronto, en abril, se reúne el Congreso del Partido. Es decir, que todavía hay mucho trecho de recorrer. Así que no cerramos el trabajo. Seguimos, la biografía continúa, ¿verdad? ¿Sí? Está abierta. Dios quiere que seguiremos también trabajando Bueno, en eso. retomando aquello que decía yo, que algunos medios extranjeros han especulado, que era un oficial del KGB que pusieron detrás de Raúl Castro hace 63 años. Yo decía, ¿dónde está la bola de cristal que le permitió a ustedes en el KGB saber que aquel muchacho de 22 años todavía por cumplir iba a ser el presidente? Nadie, ningún mago, ningún sabio podía predecir lo que ocurrió en Cuba después, en aquellos 60 y tantos años. Simplemente, yo estaba seguro que iban a ser mártires o héroes nacionales. En esto sí estaba seguro, pero pensar que llegarían a los niveles que ocupan hoy sería claro que imposible. Y claro que era idiotez pensar que alguien puede reclutar a Raúl, influirlo. Si el propio Fidel dice que Raúl tiene siempre su propio criterio, imagínense. Y lo ha demostrado. ¿Cómo puede influir una persona ajena, verdad? Si el propio hermano reconoce que él siempre tiene su propio criterio. Después de haber estudiado durante tantos años América Latina, haber seguido de cerca, de cerquísima Cuba y su revolución, después de haber escrito este libro que más que una biografía es también una historia de la revolución cubana, yo le pregunto cómo nos ve hoy, usted que ha visto a una revolución como la rusa derrumbarse por traiciones internas, etcétera, ¿cómo ve a Cuba hoy, en este minuto de tanto desafío y de un momento también crucial en América Latina? Para nosotros, todos los que queremos ser llamados investigadores objetivos, ¿verdad? Siempre lo primero es estudiar, ver, hablar con la gente, penetrar hasta el fondo de las capas básicas de la sociedad. Esto es la tarea a la que estoy dedicado yo ahora. Nosotros vemos a Cuba como un ejemplo de un país que dio muestras de heroísmo, abnegación tremenda, bíblica resistencia dio el pueblo cubano. Ganó el derecho de cosechar los frutos. Y me gusta mucho la frase del general de ejército que dijo, nuestra tarea ahora es levantar el potencial económico a la altura del prestigio político del país. El prestigio político está por las nubes. Todo el mundo reconoce a Cuba ahora. Todas las banderas están aquí. Ahora hay que resolver la segunda parte de esta frase. Elevar el nivel económico. Claro que estaremos estudiando y para nosotros siempre será Cuba un laboratorio donde se buscan las recetas de la más rápida, de la más humana revolución
que se pueda imaginar en esta tierra, muy sufrida, con este montón de problemas, lo que vemos en Europa, en Asia, ¿verdad? Un lugar tranquilo. Mire, si el Papa y el Patriarca encontraron este lugar tranquilo en el mundo para reunirse. Las reservas que quedan. Esto quiere decir mucho. Muchísimas gracias, Nicolai. Fue un placer leerlo, ha sido un placer conversar con usted, un privilegio de verdad. Y yo quisiera que todas las personas que nos están viendo y escuchando pudieran tener su libro, porque sé que lo van a disfrutar igual que yo. Gracias también por sus palabras sobre nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, porque realmente todo el material para el libro dieron ustedes. Dio Cuba con su historia, con su drama. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda, ojalá que sea en una jornada tan hermosa como la de hoy. Felicidades a los fundadores del Segundo Frente Oriental, Fran País, y especialmente a nuestro general de ejército, el presidente de los consejos de Estado y ministro, que ha estado sin estar en nuestra charla de hoy. Muy buenas tardes, noches.